Vemos aquí, hermanos, que la vida nos trae complicaciones algunas veces, ¿va? Lo importante es cuando vienen estas pruebas en la vida, ¿va? Es cuando uno debe de aplicar lo que uno ha aprendido. Aprendemos nosotros en el libro de Mateo 6:33, dice, pon primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿va? Para lo que ustedes saben, mi esposa y mi hija, pues anoche fue esto tremendo para su siervo. Regresé a casa después de hacer un trabajo evangelístico a través de la radio e internet, allá en la Golden Gate, la iglesia de Cristo en la Golden Gate en San Francisco. Y cuando regreso pues a mi casa es otro panorama que se está viviendo. Va antes de las 5 de la tarde salgo de emergencia con mi esposa. Estuve yo ahí hasta las 7 de la noche cuando Ismael me llama y me dice que mi hermana está enferma, papá, y quiere que la lleves al hospital. Wow. Así que dejé una en un hospital, fui por mi hija. Casi como 7:40 estábamos llegando al hospital de emergencia de aquí por Midway, 2 hospitales distintos. Y no salí después de las 12 de la noche de ahí, todo ese tiempo esperando los resultados de mi hija. Está en casa, le dieron de alta, a mi esposa no. Me escribió brevemente ella y dice que el doctor la quiere un día más ahí porque por un infarto que le puede dar a ella. Así que estos son momentos difíciles, hermanos, que a muchos hermanos, hermanas, yo no digo que todos estamos en el mismo zapato, pero hay hermanos que por una gripe cancelan todo el trabajo de la iglesia, lo echan por la ventana, ¿va? Y hay hermanos que no pueden soportar un dolor, pero cuando viene el momento como hoy, este día, ¿va? Aquí es donde verdaderamente se pone a prueba lo que uno ha predicado por mucho tiempo, ¿va? Así que no es fácil, porque no es fácil, es cansancio, mucho cansancio, ¿va? Pero vamos a ver aquí, hermanos, basado en el libro de Salmos 37, versículo 3. Vamos a ver lo que implica en confiar en Dios. Aunque en confiar en Dios, hermanos, nosotros podemos verlo de diferentes aspectos. Uno es que en veces pensamos de que en medio de la tormenta hay que tener una confianza en Dios, que todo vendrá y saldrá después todo con una normalidad. Esa es una forma de ver la confianza en Dios. También poner nuestras almas y depositar nuestra fe en las cosas que Dios nos enseña a nosotros, de que a través de este aprendizaje que recibimos de la enseñanza de los apóstoles y el Espíritu Santo, nosotros afirmamos que mi alma se va a ir al cielo porque estoy haciendo lo que me corresponde a mí como individuo, como obediente de Dios, y estoy poniendo mi confianza en el Señor, ¿va? Y aquí vamos a ver esta nación, hermanos, que una nación, el pueblo de Israel, aunque esta nación se aleja cada vez más de Dios, originalmente fue fundada, hermanos, sobre principios bíblicos, esta nación del pueblo de Israel. De las pocas cosas que sobreviven de este lema, en Dios confiamos. De hecho, Estados Unidos también ha sacado esta forma, ¿no?, de que esta nación ha sido construida bajo términos bíblicos. Y ustedes ven, las autoridades, las policías tienen aquí en Dios confiamos también, porque ellos hicieron esto. Lamentablemente, hermanos, hoy en día el concepto de la confianza o la fe muchas veces es mal interpretado. Una de las buenas preguntas sería, hermanos, ¿cómo demostramos
que en Dios confiamos. Y la pregunta es si Dios confía en nosotros. ¿Confiará Dios en nosotros? Él nos ha dado, hermanos, a la iglesia lo más bello y hermoso que hay sobre este mundo, que son las buenas del Evangelio. Es una joya hermosa que nosotros podemos depositar en el corazón de otra persona. Pero debe de ser confiada a la persona, que Dios pueda confiar en la persona y la persona confiar en Dios también. ¿Qué concepto tiene prácticamente usted de las cosas, hermanos, espirituales, en los asuntos prácticos de la vida? Hay muchos que nos equivocamos al entender este concepto. En estos días, hermanos, por ejemplo, debido a la pandemia, algunas personas religiosas hablan de que debemos tener fe y confianza en Dios. Y estoy de acuerdo con esto. Pero ¿qué concepto tiene de confiar en Dios que no debemos de cuidarnos? Por ejemplo, hay malentendido, ¿va? Es cierto que la medicina está ahí, Dios ha dado esa medicina para que nosotros podamos sobrevivir. Pero hay grupos religiosos, hermanos, que tienen el concepto equivocado, donde dicen de que esta es una de las señales de la bestia, ¿va? Y muchos grupos no se la ponen porque no quieren ser marcados por la bestia. O sea, en otras palabras, hay personas que dicen, ¿vas a dejar que te pongan un gusano en tu cuerpo y ande ese gusano en todo tu cuerpo? Es lo que ellos dicen, ¿va? Entonces, es un gusano que le ponen ahí a uno, ¿eh? Pero es el que hace la controversia a lo que es la pandemia en sí. Entonces, vemos nosotros que en veces malinterpretamos en lo que es confiar en Dios. O sea que yo no tomo medicina, no tomo medicamento porque tengo la confianza en Dios, que nada me va a pasar. Y malinterpretan aquellos textos bíblicos que Pablo fue mordido por la culebra y se la sacudió y no le pasó nada. ¿Cuánta gente no ha muerto por andar haciendo lo mismo que el apóstol Pablo ha hecho? Pero eso es malinterpretar las escrituras. Entonces, ¿qué implica, hermanos, que también hagamos algo? Confiar en Dios, hermanos, es mucho más que una frase bonita. Esa frase, hermanos, siempre debe ir acompañada de nuestro buen proceder. Algunos piensan que muchos confiamos en Dios, ya no necesitamos nosotros hacer nada al respecto, porque ya tenemos la confianza en Dios. Y Él se va a encargar de hacer todo. Sin embargo, el confiar y el hacer son dos términos que van de la mano juntos. No pueden ir separados estos dos términos, confiar y el hacer. Porque Cristo Jesús, hermanos, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas 5, versículo 6. También escribió, hermano, a Timoteo lo siguiente, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En 1 Timoteo 4:10 lo encontramos. Y en Santiago 2:26 encontramos la parte donde dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el confiar es un término y también el hacer es otro término. Por supuesto que debemos nosotros de tener confianza en Dios, puesto que Él es el que nos ha liberado de las manos de las tinieblas de Satanás. Por lo tanto, sabemos que Satanás es un ser muy mentiroso y miente desde el principio de la creación. Pero sin embargo, hemos aprendido a confiar más en Dios porque es un Dios verdadero, justo, y es un Dios también de que
promete lo que Él ha prometido. Por lo tanto, hermanos, la confianza de poder confiar en Dios, hasta pecado es no tener confianza en Dios. Pero es importante entender que juntos con ellos debemos obrar, trabajar, hacer algo. Cuando alguien afirma que lo único que debemos de hacer es confiar en Dios, pareciera que quiere proyectar la persona una imagen de ser muy ferviente y espiritual. Sin embargo, la realidad es que tienen un mal concepto de lo que es la verdadera fe en el Señor. Entonces, vamos a ver nosotros también, espiritualmente hablando, el hombre necesita, hermanos, hacer algo para ser salvo de sus pecados. No podemos nosotros simplemente tener la confianza en Dios y dejarle todo el trabajo a Él. Tenemos que hacer nosotros algo. El apóstol Pablo dice en cierta ocasión, dice, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Esa es la acción de hacer algo porque estamos confiando en el Señor. Estamos saliendo del lugar donde Dios nos sacó a nosotros espiritualmente, según Colosenses 1, 12 al 14, nos ha trasladado de un estado de muerte a un estado de vida. Y por eso nosotros tenemos que hacer algo de parte nuestra por la fe que tenemos en el Señor. Hay personas que piensan, hermano, que somos salvos por fe solamente. Una vez usted es salvo, ya no necesita hacer nada más porque ya está usted en el estado de salvación. El estado de salvación, hermanos, está la posibilidad de que nosotros podamos perderla. ¿Y cómo la vamos a perder nosotros? Haciendo lo opuesto de lo que no debemos de hacer. Mateo 7:21 nos dice ahí, hermanos, que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, vemos nosotros qué importante es que nosotros nos involucremos en la obra, en el trabajo, en la obediencia a la palabra de Dios. Porque estas dos cosas, hermanos, confiar en Dios y el hacer, ambas van juntas en sí. Por lo tanto, hermanos, vemos de que el concepto de ser salvo solamente por fe es un concepto equivocado en sí. Y esas son las cosas que Dios nos enseña. Pero debemos de aprender nosotros quién las anda enseñando también, ¿va? El Señor Jesús dijo, hermanos, en Mateo 7:21, vamos a leer nosotros el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 9. Si me acompañan todos a leer Hebreos 5, en versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí aprendemos, hermanos, que Él es nuestro Salvador, porque le hemos aprendido a ¿qué? A ser obediente a la palabra de Dios, a los mensajes de Él, a la doctrina de Cristo. Entonces Él se convierte en nuestro actor de salvación, porque nosotros estamos dentro de lo que Él requiere que uno se mantenga. Entonces ahí las ideas de uno no cuentan, las sugerencias de otros que no sé quiénes son no cuentan. Si no es aprobado por Dios, no cuenta. Por lo tanto, no estamos dentro de Dios si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, la obediencia, hermanos, es parte del hacer para mantenerse en el estado de la salvación en sí. No decimos que la fe no sea importante, porque al contrario, si fe es imposible agradar a Dios, o sea, sin fe es imposible de agradar a Dios, entonces aquí estamos viendo de que la necesidad de la fe que debe de obrar en cada uno de los hijos de Dios. Porque como dice en Hebreos capítulo 11, en versículo 6, hermanos, que sin fe es imposible de agradar a Dios. Por lo tanto, los que le creen es necesario que en verdad Él está. Por lo tanto, hermanos,
el cristiano llega a cometer algún pecado delante de Dios, ¿verdad? Digamos, si llega a pasar eso, igualmente necesita hacer algo para ser restaurado, espiritualmente hablando. Algunos enseñan que no tiene que hacer nada para ser perdonado. Y esta no es la doctrina de Cristo, hermanos, porque la doctrina de Cristo sí nos enseña a nosotros que debemos de enmendar nuestra vida espiritual. Nos enseña el Señor que debemos de arrepentirnos. Y eso quiere decir dejar de hacer lo que estábamos haciendo, porque esto me estaba causando un dolor tremendo espiritual, la separación entre Dios y yo. Por lo tanto, es necesario apagar eso, hacerlo a un lado, para que cuando yo le pida perdón a mi Dios, entonces sí, hay una relación entre el creyente y con Dios. Aunque algunos enseñan que no tienes de qué hacer nada para ser perdonado. Hay cito la versión que dicen por ahí que dame la mano y algo así dice, ¿no? Dame la mano y yo soy tu amigo o algo por el estilo. Ya no recuerdo muy bien la frase esa. Pero vemos aquí, hermanos, que auténticamente la sangre de Cristo le limpia de todo lo malo que haya hecho aquella persona, que no tiene de qué cumplir con ninguna condición, que por su fe en Cristo instantáneamente recibe perdón y sigue estando en comunión con Dios. Sin embargo, hermanos, no lo es, no es lo que la Biblia en verdad enseña. El apóstol Pedro, hermano, le dijo lo siguiente a Simeón, quien era un cristiano que había pecado contra Dios, y le dice: tu dinero perezca contigo, ¿va? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 20 en adelante. Y vemos aquí, hermanos, este ejemplo en Hechos, Simón, que era un mago, dice la Escritura, tenía engañada a toda la ciudad de Samaria, y no había nadie más poderoso que él, como él se había dado a conocer, hasta que llegó Felipe, el evangelista. Llegó, hermanos, con la intención de liberar a la gente de Samaria del error que se vivía ahí en la idolatría y muchas otras cosas. Y vemos ahí, hermanos, vemos que el mensaje de Dios, el mensaje del Señor a través de Felipe, fue gran impactante, porque dice la Escritura de que hombres y mujeres se bautizaban. Y este señor Simeón vio que esta gente era distintas. Una, ya no lo obedecían a él, ya no le hacían caso. Sin embargo, dice la Escritura de que fue necesario llamar a Juan y a Pedro desde Jerusalén a que subiera a Samaria arriba, para que ellos pudieran repartir el don del Espíritu Santo. Y cuando ellos llegaron, hermanos, comenzaron a hacer el trabajo, porque solamente habían sido bautizados por Felipe, pero no habían recibido ningún don, y comenzaron ellos, los apóstoles, a repartir ese don a los que habían sido bautizados. Entonces este hombre vio que eso se podía obtener, y él quiso comprarlo. Entonces él se había bautizado también, probablemente con otros propósitos. Pero Pedro le dijo: tu corazón no está bien con Dios, no estás recto. Por lo tanto, hermanos, hay malas interpretaciones cuando nosotros obedecemos el mensaje de Dios. Pero Dios es claro. El apóstol Juan, hermanos, también declaró lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Primera de Juan 1, versículo 9. Y la condición que Dios pone aquí, hermanos, es que si confesamos nuestros pecados, si los traemos a Dios, si los traemos al Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados, y confesamos, ya sea que lo hacemos ante la presencia de Dios o lo hacemos públicamente entre los hermanos, de confesar de que sí, hermanos, yo he andado mal, he hecho malas cosas, me he desviado del camino del Señor, necesito volver otra vez y tener la confianza en el Señor, porque la ha perdido. Y vemos aquí, hermanos, que tan importante es reconocer nuestro estado espiritual ante Dios. Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Dios nos limpia de nuevo, hermanos, de todas aquellas suciedades del mundo cuando la persona en verdad lo busca a Él. Hablando materialmente, hermanos, en el mismo principio, como seres humanos tenemos necesidad que son esenciales. Un trabajo, donde vivir, donde bañarme, comer, descansar. Son esenciales, hermanos, para poder vivir en este mundo. Sin embargo, aunque confiamos en Dios y tenemos fe en Él, aunque oramos y nos encomendamos en sus manos, debemos de hacer también nuestra parte para satisfacer tales necesidades. Ir a trabajar. Fíjense, cuando nosotros hablamos de ir a trabajar, hermanos, ¿cuántas horas trabajamos? Hoy en día, si usted trabaja 8 horas y paga todos sus gastos, bueno, buen administrador es usted de todas sus cuentas. Ya los precios van altos, acaban de subir el puente, le acaban de subir a todo, todo lo que usted tiene en su casa, todo está yéndose arriba, pero el costo o lo que usted recibe de parte de su trabajo se mantiene bajo. La renta va arriba. California se ha convertido en uno de los estados más caros para vivir. Ya le quitó el puesto a Nueva York. Nueva York es caro para vivir ahí. Ya California ya ocupa el primer lugar. Y mucha gente, hermanos, le hace difícil vivir ya en este estado de California. Sin embargo, hermanos, nosotros trabajamos hasta un poco más de las 8 horas. Hay personas que tienen segundo trabajo para poder reemplazar o mantenerse en un nivel bastante aceptable. Pero estamos haciendo nuestra parte, sin descuidar lo espiritual también. Tenemos que aprender a dividir el tiempo. Tanto en la casa, hermano, en nuestra casa debe de haber oraciones, cantos, lecturas bíblicas. Deben de haber comentarios que alientan a mi familia constantemente. No vamos a hablar siempre de las enfermedades y los problemas del trabajo o la gente loca, cómo está matando allá afuera. Vamos a hablar cosas que nos beneficien espiritualmente y físicamente en nuestros hogares. El apóstol Pablo, hermanos, dijo a los hermanos en Tesalónica, le encontramos esto en 2 de Tesalónica 3:10, que no se preocuparan por aquellos que andaban desordenadamente sin trabajar en nada, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuánta gente no hay en las calles pidiendo dinero? Se ven hombres fuertes, mujeres bien fuertes. Fíjese que no es para criticar, hermanos, pero si usted observa muy bien a estas personas, los va a ver con relojes,
zapatos, tenis bien bonitos. Hasta usan teléfono y ahí ponen su letrero, dice: tengo hambre, soy un homeless. Cuando enfrente de ahí hay una tienda que dice: se necesitan trabajadores. O sea, la plaza para ir a trabajar están abiertas, pero prefieren mejor estar ahí. Hay personas que sacan hasta su familia, ponen a su esposa y a sus niños, y la mujer todavía está con el gran estómago, así que está para reventar ahí ella, y el hombre ahí, homeless, ¿va? Necesitamos ayuda. Y los trabajos están allá al frente, ¿va? Por eso Dios dice, hermanos, que el hombre que no trabaja tampoco tiene derecho de comer. Y algunas veces uno quiere decir: le voy a ayudar a esta persona, le voy a comprar la comida que él quiere. No, ellos quieren el dinero. Ellos no quieren que usted compre comida. Usted le compra la comida, le echan a la basura. Le digo porque yo ya lo he hecho varias veces. Te compro aquí y todo eso. Me dicen a mí que sí, por último. Lo agarran y ahí enfrente mía lo echan a la basura. Ellos lo que quieren es que usted le dé el efectivo para ir a comprar ¿qué? Drogas. Drogas. Puede ser también alguna cerveza o algo así. Ellos lo que quieren es el dinero en efectivo. Hermano, no se puede regar así el dinero de esa forma. De hecho, está muy doloroso adquirir lo que uno adquiere, para irlo a tirarlo a la basura así. Para poder tener que comer, hermano, no solo basta que oremos a Dios y confiemos en que nos va a dar. Él espera que usemos también nuestras manos para trabajar. ¿Es falta de fe en Dios? Yo creo que no, hermanos. Es una necesidad elaborar. Es un compromiso, en este caso el varón, de que tiene que, si está casado, tiene que traer la comida al hogar. Y para eso Dios lo ha puesto, para que el trabajo lo pueda sustentar. Y la esposa, pues Dios ha puesto sus obligaciones en ella, que es en el hogar. Vemos aquí, hermanos, que tan importante es saber y entender que es confiar en Dios. Tenemos que hacer nuestras partes para poder tener nosotros la confianza siempre en Dios. En el libro de Lucas, capítulo 5, 31, y me acompañan ustedes en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Dice: respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién está enfermo físicamente y acude a un médico? Por la lógica nos dice de que el enfermo necesita algo porque su cuerpo está en un mal funcionamiento y necesita la orientación de un médico. Pero dice aquí, hermanos, la Escritura dice de que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Quien está enfermo, hermano, físicamente y acude a un médico, no peca. Por el contrario, muchas veces la ciencia, los doctores, las enfermeras y los tratamientos médicos son los medios que Dios utiliza para atender a las peticiones por nuestra salud en sí. Hace años, hermanos, tuve yo una mala experiencia. Iba a evangelizar a una familia. No sé qué grupo religioso eran ellos, pero ellos se regresaron a Honduras. Ya habían comprado ellos el cementerio porque ellos iban a morir allá. Pero mientras ellos vendían la casa y estaba ese desorden y todo eso, abrieron ellos clases bíblicas conmigo por un hermano que era un negrito de inglés, pero no hablaba español, y él me conocía a mí y él me lo refirió a mí.
Qué triste, hermano, es escucharlos a ellos de que en su peligresia o el lugar que ellos iban, les habían prohibido ir al médico. Porque si ellos iban al médico, la pregunta era hecha: ¿dónde está tu fe en Dios? Les habían hecho operaciones a ellos. El día que ellos llegaron a ver al médico, los regañaron a los dos, porque esto pudo haber prevenido, pero era demasiado tarde para ellos hacer algo. ¿Por qué ustedes dejaron pasar tanto tiempo, los médicos? Tantos años, con el dolor. Ora y se te va a quitar. Como no se quitó y ellos no fueron sanados, pues la fe de ustedes es una fe muy pobre. ¿Y sabe lo más triste de todo eso? Que ellos demandaron a este lugar. Los medios de noticias, ellos eran diferentes personas. No, nosotros permitimos que la gente vaya al hospital y todo eso. Si no fueron es porque ellos no quisieron. Ok. Vieron que fueron unos mentirosos. Bíblicamente, hermano, a mí me hicieron las preguntas: ¿dónde Dios prohíbe esto de ir a ver al médico? Bíblicamente, estos son los textos bíblicos que yo usé. Dios no prohíbe, hermanos, que nosotros vayamos a ver al médico. Pero dicen ellos, es que ellos dicen de que lo que le dan a uno, los médicos, son drogas. Y nosotros no podemos adquirir ninguna droga a nuestro cuerpo. Bueno, si va a usted a adquirir una droga prescrita por su médico, es por el bien suyo y están las instrucciones. Pero si usted va a adquirir droga como marihuana, cocaína, en el mundo negro, en el mercado, ese es otro tipo de droga que no ayuda al estado de salud del cuerpo de la persona en lo que es para nada. Entonces ahí es otra historia. Pero mientras que sea medicamentos que los médicos le recetan a uno, eso es aceptado. Y si el hermano toma drogas, de parte del médico, tiene que traer una nota del médico que él consume estas pastillas porque estas son las drogas que él está tomando. Bueno, pues él es el que está enfermo, él tiene que tomar todas esas cosas. Pero no hay un texto bíblico que lo prohíba en sí. Y sin embargo, a estas personas se les preguntó: por la fe que ustedes tienen, ustedes no han sido sanados. Y como ellos confesaron de que fueron al doctor y el doctor les encontró tantos problemas médicos, los expulsaron de la iglesia. A ellos. Un mal ejemplo a seguir. Nada de esas cosas fueron bíblicas. Y eso es la diferencia cuando uno sigue las cosas de Dios y cuando uno no sigue las instrucciones de Dios. Necesitamos confiar en Dios, hermanos, pero necesitamos hacer nuestra parte también en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Necesitamos tener mucha oración para cada uno de todos nosotros, hermanos. Tanto localmente aquí como en otras congregaciones que están pasando por momentos difíciles. Familias, los predicadores, los ancianos, de los evangelistas, de cada miembro, hermanos, necesitamos nosotros hacer nuestra parte también. ¿Qué implica, hermanos, que hagamos la voluntad de Dios? Confiar en Dios, hermanos, implica que le permitimos a Él dirigir nuestros caminos, dirigir nuestras mentes, hermanos, dirigir nuestros deseos. Eso implica, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. En lugar de depender de nuestra propia prudencia, en vez de depender de nuestra propia sabiduría, querer ser mejor que Dios, en otras palabras,
Tenemos que aprender, hermanos, que hay que dejar que Dios guíe nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, en todo nuestra manera de vivir. Debemos de hacer, hermanos, lo que nos corresponde, pero siempre en conformidad basada en la palabra de Dios. Salomón, hermanos, escribió en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí vemos, hermanos, uno de los grandes consejos del gran sabio Salomón, donde él da el consejo, hermano, y dice: no te apoyes en tu propia prudencia, porque cuando nosotros comenzamos a pensar mejor, es cuando nosotros nos equivocamos en las cosas del Señor. Confiar en Dios, hermanos, implica que debemos de confiar en Él para su propósito, los cuales los medios debemos de seguir para poder seguir en el estado de salvación hasta el día que Él llegue o venga por su iglesia, hermanos. Confiar en Dios, hermanos, implica de estar sustentado de la palabra de Dios. Eso requiere, hermanos, tiempo de estudio, tiempo de conocer a Dios. En veces nosotros malinterpretamos esto de conocer a Dios, hermanos. Por ejemplo, nosotros debemos dedicarle tiempo a la lectura bíblica. Y es un hábito que no se cumple en muchos de los miembros de la iglesia. ¿Y por qué no se cumple? Hay muchas distracciones en este mundo. Tenemos la televisión, tenemos la internet, el medio social está cambiando, ya la televisión está quedándose atrás. ¿Sabían ustedes eso? Ya la televisión está quedando como algo histórico, porque los nuevos dispositivos están reemplazando lo que es la televisión, el teléfono. ¿Para qué es el teléfono? Para llamar, ¿verdad? Ese es el teléfono, ¿eh? El teléfono es para comunicarse, para llamar. No, ¿qué va? Ahí escanea documentos y todo eso, manda archivos y todo eso. La oficina postal está por desaparecer totalmente porque no se usa estampilla y usted manda fotos, proyectos, documentos. ¿Qué es lo que usted no hace con su teléfono? ¿Va? Así que muchas cosas están quedándose atrás. Y la televisión es una de ellas. Hoy todo está en ese aparato que se llama teléfono y otros dispositivos que hay ahí por ahí. Ahora bien, hermanos, todo esto nos consume a nosotros a no leer la Biblia. Hay hermanos que dicen: hermano, yo tengo el teléfono y aquí estoy leyendo yo la Biblia, mire. Ahí la tiene. Pero ¿en verdad le dan la Biblia? Con todos esos mensajes que le caen ahí, introducciones y todo eso. Cuando debemos de tener una concentración, porque es una reverencia estar leyendo las Escrituras. Y debemos de nosotros encontrar el espacio para hacer esa lectura bíblica. Fíjense qué hermoso es, hermanos, cuando yo recuerdo, en mis tiempos, cuando yo estudiaba las Escrituras, antes de ponerme al frente, le dedicaba horas y horas y horas, un montón de cuadernos que tenía escritos aquí, todo eso, y la mano no me cansaba a mí de escribir todo ahí. Ahora no, ahora me hace fácil copiar aquí, copiar acá, le hago clic y clic, clic, clic. Cuando siento ya tengo 15 páginas y lo dicen que 20 minutos. Oh, wow, el tiempo. Supuestamente es para ahorrarse el tiempo. Pero ¿qué hace después de usted ese tiempo? Si ya usted se empapó demasiada información, busca una información en Google, usted la busca, le da el significado. El tiempo de ahorro. Antes buscaba el diccionario,
buscaba, aquí está, no me sirve este diccionario, tenía otro diccionario, lo abría, buscaba, aquí está. De hecho, yo tengo como 4 o 5 diccionarios de aquellos tiempos, ya no los uso, hoy todo es Google, busco ahí, salen hasta fotos, las uso y todo para la enseñanza. La tecnología es buena en cierto sentido, pero a la misma vez nos hace un poco perezoso en otra forma. Pero sí, es necesario, hermanos, que le dediquemos tiempo a la lectura bíblica. Él ha prometido, hermanos, el perdón de pecados, pero ha especificado también cómo obtenerlo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 nos enseña ahí el Señor. Arrepentidos cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él ha prometido, hermano, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20 lo encontramos. Él ha prometido, hermano, la corona de la vida eterna. Pero hay requisitos que cumplir en ellos. Una de ellos está en Apocalipsis 2:10. No podemos confiar en Dios a nuestra manera, como muchas personas hacen, pensando en que serán salvos simplemente por ser buenas personas. Y Apocalipsis 2:10 lo que dice es que sé fiel hasta la muerte, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Algo que nosotros debemos de ser, hermanos, es eso, serle fiel al Señor. Tener confianza en Dios, hermanos, implica que la honra y la gloria es para Él. Una vez, hermanos, hablando con un hermano, me dice: mira, hermano, yo hice esto en la iglesia. Hermano, yo hice esto. Yo pinté aquí, hermano. Yo hice esto, hermano. Yo evangelicé, hermano. Y yo bauticé. Y dice el hermano: todo lo hizo usted, hermano. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Dice: pues todo lo hizo Él. ¿Va? Así que nos olvida a nosotros a quién le vamos a dar la gloria. ¿Va? Dios, yo soy un instrumento que le sirvo a mi Señor. ¿Va? Le sirvo a la misma vez a la iglesia. Pero la gloria es para Dios. ¿Va? Pero no podemos nosotros hacer igual que... si Él está aquí, porque yo, hermano, mire, padezco martillo y Él padece el clavo, mire, ahí estoy yo encima, dice. O sea, el yo. ¿Va? Y cuando Cristo va a estar en la vida de Él, no se sabe. Así que debemos de tener, hermanos, que la gloria va para nuestro Señor, y a Él le damos las gracias porque vivimos basada en la misericordia de nuestro Señor. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios todavía nos sigue Él amando a nosotros. A pesar de nuestras negligencias, hermanos, que cometemos constantemente, Dios nos sigue amando todavía. Pero Él quiere que hagamos nosotros siempre algo. Tener la confianza en el Señor. Saber de que todas las cosas saldrán a bien, porque así es como Dios trabaja, hermano. Pero debemos de poner también, no solamente la confianza, sino que también hacer algo de parte de nosotros acerca de lo que nosotros hemos aprendido de Dios.